Muy bien, hermanos, estamos contentos y agradecidos con el Señor, porque Él nos ha bendecido. Tuvimos una administración especial este fin de semana, algo que fue de mucha bendición para muchos hermanos, como Dios nos habló y como Dios nos ministró. Y estamos a la expectativa de cosas mayores que Dios tiene para nosotros. Amén. Gloria a Dios. Quiero que por favor abran sus Biblias en el libro de Juan, capítulo 15. Vamos a leer los versículos 26 y 27. Libro de Juan, capítulo 15, versículos 26 y 27. Dice así la palabra de Dios. Pero cuando venga el Consolador, a quien yo enviaré del Padre, el Espíritu de verdad, el cual procede del Padre, Él dará testimonio acerca de mí. Y vosotros daréis testimonio también, porque habéis estado conmigo desde el principio. Jesús hablándole a los discípulos. Oremos. Padre Santo, gracias por la bendición que tenemos de recibir tu palabra. Prepara nuestras mentes y nuestros corazones, Señor, para que tu Espíritu pueda obrar y pueda dejarnos esas enseñanzas necesarias para cambiar, Señor, nuestro compromiso, para fortalecer nuestra fe, para determinarnos y comprometernos, Señor, a cumplir la misión que tenemos como hijos tuyos. Gracias, Señor, porque tú no nos has levantado para ser adorno en esta iglesia. Tú nos has levantado para ser útiles, para servirte y para ser de bendición a los que nos rodean en donde quiera que nos movemos. En el nombre de Jesús ponemos esta palabra en tus manos. Gracias, Señor. Amén. Estaremos hablando, hermanos, acerca de la función del Espíritu Santo en la iglesia. ¿Cuál es el papel del Espíritu Santo en la iglesia? La iglesia, hermanos, es la iglesia de Cristo. Y fue Cristo precisamente el que envió al Espíritu Santo para que dirigiera su iglesia. Entonces, el Espíritu Santo es el que dirige a la iglesia. Sin embargo, en la práctica, a muchos creyentes les cuesta desarrollar la dirección del Espíritu Santo, porque para que el Espíritu Santo pueda dirigir la iglesia, primero tiene que dirigir las vidas de los creyentes. Cada uno de nosotros tiene que aprender a ser dirigido por el Espíritu Santo y de esa manera poder recibir lo que Dios tiene para nosotros, para que unidos como iglesia podamos cumplir con la misión que Él nos ha establecido. Cuando la iglesia no define con claridad la función del Espíritu Santo, la dirección del Espíritu Santo, la iglesia camina de una manera insegura, incierta, no sabe a dónde va, no sabe lo que hace. Pero cuando hay dirección del Espíritu en la iglesia está determinada a cumplir la misión que Dios nos ha dado, porque se deja llevar o se deja dirigir por el Espíritu Santo. Sin embargo, nosotros vemos en la historia de la humanidad, cómo la humanidad no entiende lo que es la obra del Espíritu Santo en general. Siempre que se hablan de cosas espirituales, la gente tiende a irse a los extremos o se van al extremo de no creer nada, no creer en Dios, no creer en cosas espirituales, al extremo de las personas que viven supersticiosamente, que creen en espíritu, que creen en los muertos y en la influencia que los muertos tienen sobre los vivos. Es impresionante cómo en los países centroamericanos, suramericanos y especialmente en México se le da importancia a los muertos.
Es increíble que se les hace fiesta. Nunca antes había visto yo tanta, ya aquí en Estados Unidos la influencia es fuerte. Antes no se miraba que casi en cada esquina hay flores naranja y un montón de adornos para hacer su altar a los muertos. Fíjese usted, hay gente que no tiene para comer y sin embargo les hacen un altar con comida a los muertos que nadie se come. Son los absurdos de la falta de conocimiento. Pero eso es parte de la superstición, perdón, con todo respeto. Pero todo eso es superstición. Es un extremo, aunque no lo digan, es un extremo espiritual o espiritista en donde creen en cosas que no existen. Entonces, esa es la condición del mundo. Ahora, tristemente, las iglesias también tendemos a ubicarnos en extremos. Hay iglesias que no creen en las manifestaciones del Espíritu Santo. Eso es un extremo. Que el Espíritu Santo únicamente se manifiesta a través de la palabra y que eso es suficiente para dirigir al cristiano y a la iglesia. En parte tienen razón, pero no es suficiente. Hay algo más que tenemos que recibir y actuar del Espíritu Santo que es necesario para la vida de la iglesia. Y el otro extremo está en aquellas iglesias donde sueltan las emociones creyendo que es manifestación del Espíritu Santo el manifestar las emociones. Y la gente se emociona, pues, no sé cómo decirlo. La gente se deja llevar por las emociones creyendo o pensando o diciendo que el Espíritu Santo se está moviendo. Yo vi cosas. He visto cosas en varias iglesias, pero en esta iglesia, cuando yo vine, vi cosas raras que aparentemente eran manifestaciones del Espíritu Santo. Por ejemplo, había un joven que empezaba a hablar en lenguas y cambiaba la voz. No era su voz normal con la que estaba orando, sino que era otra voz, una más fina, más rara, y salía corriendo y se encaramaba en las bancas. Y eso no es manifestación del Espíritu. Había otro joven que arrancaba cuando empezaban a orar así, se levantaba y empezaba a hacer un remolino y se venía y andaba remolineando, como dicen, aparentemente movido por el Espíritu. Y así muchas cosas que son manifestaciones emocionales. Hay gente que es muy emocional, muy aprensiva y que cualquier cosa lo saca de control. Pero la manifestación del Espíritu Santo tiene que tener equilibrio, tiene que control, tiene que tener orden, como lo establece el apóstol Pablo en el capítulo 14 de 1 Corintios. Ahí él tuvo que dar una explicación sobre las manifestaciones del Espíritu y sobre los dones, porque la iglesia de Corintio era una iglesia emocional y desordenada. Y eso es lo que en lo que muchos ejercitan y creen que el Espíritu Santo se está manifestando. Entonces necesitamos como iglesia encontrar un equilibrio, un punto bíblico en donde veamos, conozcamos cuál es la función del Espíritu Santo, cuál es la función del Espíritu Santo en la vida de cada creyente y en la vida de la iglesia. Entonces, como iglesia, tenemos que ver a la luz de la palabra lo que la palabra nos dice acerca del Espíritu. Esto está claramente definido en Juan 16:3, donde Jesucristo también le dice a los discípulos: pero cuando venga el Espíritu de verdad, cuando venga el Espíritu de verdad, Él os guiará a toda la verdad, porque no hablará por su propia cuenta, sino que hablará todo lo que oyere y os hará saber las cosas que habrán de venir. El Espíritu Santo fue el que dirigió a los que escribieron el Nuevo Testamento para guiarnos a toda verdad. Fue el Espíritu Santo el que los usó para enseñarnos toda la verdad que está contenida en el Evangelio de Jesucristo. Y es a través del entendimiento del Nuevo Testamento que nos damos cuenta
de cuál es nuestra misión y cuál es la razón de ser como hijos de Dios y como iglesia en este mundo. Tenemos una misión, no nos reunimos solo para celebrar ni solo para adorar. Tenemos una misión. Tenemos la misión de extender el reino de Dios en este mundo. ¿Y cómo extendemos el reino de Dios? A través de cada persona que acepta a Jesucristo como su Salvador, el reino de Dios se está extendiendo. El reino del mundo o los reinos del mundo son aquellos que son gobernados por hombres, que tienen imperios, que tienen ejércitos, que tienen gobiernos. Entre más poderoso es un gobierno, más grande es su reinado o su imperio. Pero el imperio de Dios o el reino de Dios es el que Él establece en la vida de cada persona. Cuando una persona recibe a Cristo, entra a formar parte del reino de Dios. ¿Qué significa eso? Que su vida ya no es gobernada por sí mismo, ni gobernada por los hombres, sino gobernada por Dios. El reino de Dios entra a su vida. Entonces, extender el reino de Dios es alcanzar a los perdidos. Así de sencillo. Entonces, de esa manera, Dios establece la necesidad de que cumplamos una misión. Tú estás en este mundo con una misión. Es cierto que en tu trabajo tienes una tarea específica y eso es parte del plan de Dios para bendecirte, bendecir tu vida y bendecir a tu familia. Pero la razón más importante por la cual tú estás en el mundo, estás en el trabajo, estás en tu familia, estás en el vecindario, estás en la empresa en que trabajas, es porque eres hijo de Dios y tienes que dar a conocer a Dios ahí donde Él te tiene. Para eso estamos en este mundo y esa es la razón de ser de cada uno de nosotros. Ahora, también es necesario que entendamos quién es el Espíritu Santo, para que no lo veamos de una manera incorrecta o parcial. Entonces, en primer lugar, tenemos que saber que el Espíritu Santo es Dios. Cuando hablamos del Espíritu Santo, estamos hablando de Dios. ¿Por qué no le decimos solo Dios y no mencionamos ni al Espíritu Santo ni al Hijo? Porque esa es la revelación que Dios nos ha dado. Dios nos ha dado una revelación progresiva. Dios nos ha dado una revelación trinitaria o de la Trinidad, donde Dios, siendo uno, se manifiesta de tres maneras diferentes: a través de Dios Padre, a través de Dios Hijo y a través de Dios Espíritu Santo, sin dejar de ser un solo Dios. Deuteronomio capítulo 6 versículo 4 dice: Oye Israel, Jehová Dios, Jehová uno es. No son tres dioses, no hay más dioses, hay un solo Dios. Dios es el único Dios verdadero. Pero Dios se manifiesta, se revela. Es interesante, Dios es un Dios didáctico. Dios es un Dios que sabe cómo llegarle a los hombres. Y Dios se revela a la humanidad progresivamente. Usted no le puede dar a un bebé carne, no le puede dar ni siquiera un atol sólido. No se puede. Al bebé primero hay que darle líquido y poco a poco se le va alimentando conforme va creciendo, hasta que llega el momento en que se le empieza a deshacer la carne y se le da carne en migajas y hasta que ya puede comer la carne. Es un proceso. De la misma manera, para que la humanidad entienda quién es Dios, Dios se revela progresivamente. Por eso cuando la hermana hablaba precisamente el domingo de que David tenía dos mujeres, entonces, y nosotros nos escandalizamos porque dos mujeres, así eso no se puede tener. Bueno, es que precisamente Dios se revela a un pueblo, a una nación, que es la nación de Israel, que sale del mundo. Israel no salió de los cielos. Israel no salió de las nubes o del cosmos o donde sea. Aquí traigo una nación santa, que no es como, no. Dios de los pecadores sacó a Abraham. Y Abraham y el pueblo de Israel vivieron junto con los pecadores, con las mismas tradiciones, con las mismas costumbres, como tomar vino, tener dos mujeres,
porque esa era lo que Dios les iba a enseñar, que eso que el pueblo estaba manifestando, eso iba a cambiar gradualmente conforme la revelación de Dios. Usted no ve en el Nuevo Testamento ningún siervo de Dios que tenga dos mujeres. ¿Por qué? Porque ya con Jesucristo la revelación se establece y ya la gente entiende la verdadera forma de vivir. Y por eso, pero al principio no habían quienes tenían hasta 3 mujeres. Pobrecitos, ¿verdad? El pobre de Jacob tuvo que lidiar con 4. Yo no puedo lidiar ni con una, imagínense, con 4. Es cosa seria, porque con las mujeres es serio, hermanos. La vez pasada que vino la hermana que es ventrílocua, que habla sin mover los dientes. Yo digo, bueno, si a las mujeres se les facilita. Y si las mujeres vienen con el hombre y dicen, te dije que no abrieras la boca. Te dije que no dijeras eso. Ya tienen práctica en hablarle a los maridos con la boca casi cerrada, ¿verdad? Cuando le quieren, si no, hasta con los ojos le hablan, ¿verdad? Imagínense 4 mujeres, cosa seria. Entonces, la realidad es que la revelación es gradual. Entonces, Dios se revela primero como el Padre. Luego se revela como el Hijo a través de Jesucristo. Y luego se revela como el Espíritu Santo. Y es una revelación maravillosa porque para nosotros es una bendición esa revelación cuando la entendemos y cuando se hace realidad en nuestras vidas. Este único Dios es la manera en que Él se ha revelado, no es un invento. Es lo que Dios nos da. Cuando nosotros estudiamos al Espíritu Santo y cuando estudiamos la Trinidad, no es que nos querramos inventar una nueva teología, no, es que estamos queriendo entender lo que Dios reveló, o queremos estar digiriendo lo que Dios nos reveló cuando hacemos el estudio de la Trinidad y del Espíritu Santo. Pero se trata de una unidad espiritual. Recuérdese que Dios es espíritu. No es como nosotros los hombres. Nosotros tenemos la debilidad de querer juzgar a Dios como somos nosotros. ¿Me explico? Dios no es hombre. Dios no nació ni murió. Dios es eterno. Siempre ha existido y siempre existirá. Y Dios no es físico. Dios es espíritu. No lo podemos ver ni tocar. Sin embargo, ese Dios se ha revelado de diferentes maneras, incluso se ha hecho física a través de Jesucristo por un tiempo parcial para darse a conocer de una manera diferente, para mezclarse entre los hombres, para sufrir juntamente con los hombres y para dar a conocer a Dios entre ellos. Es un Dios maravilloso. Y luego el Jesucristo le dice a los discípulos, os conviene que yo me vaya porque entonces os enviaré al Espíritu Santo. ¿A quién? Si usted fuera Pedro, usted está con Jesús y feliz de ver sus milagros y feliz de ver sus maravillas, y que venga Jesús y le diga, ¿sabes qué, Pedrito? Te voy a dejar y te conviene que te deje. No, le hubiera dicho Pedro, no me dejes. ¿A quién le convendría que Jesús le dijera, te voy a dejar? Pero cuando él dijo así, era porque él sabía que la obra del Espíritu Santo iba a completar la revelación en la humanidad, en cada uno de nosotros, e íbamos a entender cómo opera Dios sin verlo, pero teniéndolo en nuestro corazón. Ese es el milagro de la salvación. Es algo maravilloso, la revelación de Dios. Entonces, este Dios se revela en 3 maneras diferentes. Veamos lo que dice 1 Pedro 1:2. 1 Pedro 1:2 dice, elegidos según la presciencia de Dios Padre. Hablando de la preeminencia o de
la originalidad de Dios Padre. Luego dice en santificación del Espíritu, hablando de la obra del Espíritu Santo, para obedecer y ser rociados con la sangre de Jesucristo, la obra de Jesucristo. O sea, Dios, un solo Dios, obrando a través de Dios Padre, Dios Hijo y Dios Espíritu Santo. El Padre concibe, el Hijo redime y el Espíritu Santo santifica. El Padre concibe el plan de salvación, el Hijo la lleva a cabo a través de la redención, a través de su muerte y su resurrección, y el Espíritu Santo nos santifica, dándonos a conocer a Dios y apartándonos del mundo. Eso es la santificación. En otras palabras, Dios el Padre concibe la salvación, el Hijo la hace realidad esa salvación a través de su muerte en la cruz del Calvario y su resurrección al tercer día, y el Espíritu Santo la confirma de una manera práctica y personal en cada vida, porque la experiencia de salvación no es una experiencia conceptual, no es una experiencia mental, no es una experiencia romántica o sentimental. La experiencia de salvación es una experiencia real. Siendo lo que éramos, ahora nos sentimos diferentes, actuamos diferentes, venimos y nos reunimos para alabar al Dios que nos ha dado esa salvación, que nos ha cambiado, que nos ha hecho ver la vida de una manera diferente. Entonces el Espíritu Santo nos hace real la presencia de Dios en nuestras vidas. O sea, no es algo teórico, porque ni siquiera lo podemos explicar, pero lo sentimos. Aquel cristiano que ha nacido de nuevo tiene una experiencia real de lo que es Dios en su vida. Y lo vive. Por eso se levanta y dobla sus rodillas o se sienta, qué sé yo. Pero lo primero que hace es alabar y agradecerle a Dios cada día. Bendito sea su nombre. Romanos 8:16 dice: el Espíritu mismo da testimonio a nuestro espíritu de que somos hijos de Dios. Usted no tiene que venir el pastor a decir, usted es hijo de Dios. Usted no tiene que venir un profeta a decir, tú eres hijo de Dios. No, el Espíritu mismo da testimonio a su espíritu. Y usted dice y se levanta: gracias, Padre, por estos alimentos que me das hoy. Gracias por tu misericordia. Gracias por tu perdón. Hay una experiencia viva y una experiencia personal. Eso es lo que hace el Espíritu Santo, darnos una experiencia personal a cada uno de nosotros. Por eso, cuando aceptamos a Cristo como nuestro Salvador, el Espíritu Santo nos separa del mundo y nos consagra para Dios. Esa es la santificación. Él nos aparta del pecado para dedicarnos para Dios. Y es cierto, somos débiles. Todavía hacemos cosas que no debemos hacer, pero estamos en el proceso de la santificación. La recibimos, la aceptamos, y aunque nos cuesta, decimos: perdóname, Señor, pero yo te amo con todo mi corazón. Yo quiero seguir, Señor. Entonces, Hebreos 9:14 dice, Hebreos 9:14, cuanto más la sangre de Cristo, el cual mediante el Espíritu eterno se ofreció a sí mismo sin mancha a Dios, limpiará vuestras conciencias de obras muertas para que sirváis al Dios vivo. Usted dirá, pues yo no fui un pecador, no fui un ladrón, no fui un asesino, no fui uno aquí, no fui uno allá. Pero era un pecador. Era una persona egoísta. Era una persona que pensaba solo en usted y en los suyos. Y aun cuando pensaba en los suyos, pensaba más en usted que en los suyos. ¿Aló? Que no me digan que no a la madre. Cuando la madre se enoja, le dice, es que no me consideran. ¿En qué está pensando? En ella. Venimos de una naturaleza egoísta. Algunos sí fueron sinvergüenzas. Algunos sí han hecho cosas aquí
terribles, ¿verdad? Como les dije la vez pasada, cuando un muchacho me estaba hablando, no sabía yo si orar por él o llamar a la policía, por todo lo que había hecho, pues. No debería estar aquí, decía yo, dentro de mí, debería estar en la cárcel con todo lo que ha hecho. Pero bueno, lo cierto es que hemos sido transformados, ¿sí o no? Y lo sentimos y lo sabemos. ¿O no se siente usted perdonado, que el peso de la culpa de su pecado ha sido quitado por la gracia y la misericordia de Dios en su vida? Esa es la obra del Espíritu Santo. Cuando usted se está ahí con el pecado y está ahí, ¿por qué está así? Porque tiene el Espíritu Santo en su corazón. Si no lo tuviera, se embarra en el pecado y ni cuenta se daría. Pero un hijo de Dios no puede pecar y quedarse como que sin nada, porque empieza la conciencia y el corazón a martillarle: tú eres hijo de Dios, y lo que estás haciendo no lo hace un hijo de Dios. Esa es la obra del Espíritu Santo, es la obra de santificación. Pero algunas doctrinas enseñan que el Espíritu Santo es una energía, una fuerza, que Jesucristo es una criatura, una persona, un hijo, como cualquier familia. Jesucristo, dice la Biblia, que es el unigénito de Dios. No dice el primogénito, el unigénito. Es un término exclusivo para Jesucristo. No quiere decir unigénito, no quiere decir único hijo, no quiere decir único hijo en la Biblia. Unigénito quiere decir la única forma de llamarle, para que nosotros lo entendamos, a Dios es hijo de Dios. Pero esa es la manera en que nosotros lo podemos entender. Pero Jesucristo es Dios. Jesucristo es Dios. Jesucristo mismo dice que el Espíritu Santo procede de Dios. Y no lo define como una energía, como una cosa, sino como una persona. Juan 14:6 dice: y yo rogaré al Padre y os dará otro consolador. Como quien dice: yo soy un consolador y os voy a mandar a otro consolador. ¿Qué fue Jesucristo para la mujer que fue acusada e iba a ser apedreada? Un consolador. La perdonó y le dijo: no peques más. ¿Y qué es para nosotros el Espíritu Santo? Un consolador, que nos hace sentir la presencia, que nos hace sentir el perdón de Dios, que nos hace sentir que somos hijos de Dios. No importa lo que te digan, no importa tu edad, no importa tu privilegio, aunque otros te digan es poco lo que haces comparado con lo que yo hago, tú eres un hijo de Dios, una hija de Dios. Y eso es el sello del Espíritu en tu vida por la obra de Jesucristo. Los discípulos entonces tuvieron el privilegio de ver físicamente a Jesucristo. Nosotros no le hemos visto ni le podemos ver físicamente, porque con ellos sí estuvo físicamente. Se hizo hombre como ellos, anduvo como ellos, comió como ellos, tuvo las mismas necesidades que ellos tuvieron. Pero nosotros, a pesar de que no lo hemos visto, lo conocemos, lo sentimos y lo llevamos en nuestro corazón. ¡Qué privilegio! ¿Cuántas personas vieron a Jesucristo en persona? Como Pilatos, como Judas y como otros. Estuvieron cerca de él físicamente y no le conocieron. Pero usted y yo, sin haberlo visto físicamente, lo tenemos en nuestro corazón, porque creemos en él con todo nuestro corazón. Ahora, cuando Jesucristo les dice: os conviene que yo me vaya, Jesucristo obviamente está pensando como Dios. Está pensando como lo que es espíritu. Porque está pensando: yo me voy físicamente, porque yo me he revelado a ustedes temporalmente, físicamente, pero yo soy espíritu. Entonces, yo vuelvo a lo que soy, espíritu. Pero os mando otro espíritu para que esté con vosotros,
para que no estéis solos. El Espíritu Santo. El Espíritu Santo, que también es Dios. Por eso es una bendición entender lo que es el Espíritu Santo en nuestra vida. Imagínense si Jesucristo estuviera físicamente como estuvo con los discípulos. ¿Qué pasó con Lázaro? ¿Por qué se murió Lázaro? Porque Jesucristo no estuvo. Se murió y no lo sanó, ¿verdad? ¿Por qué la mujer que tenía flujo de sangre tuvo que arrastrarse y humillarse entre las multitudes hasta saber después de cuánto tocar a Jesús? Todos esos son comprobaciones de la vida física de Jesucristo. Zaqueo tuvo que subir a un árbol para poder ver a Jesús porque no lo podía ver. De otra manera no lo podía ver. Entonces, quiere decir que si Jesucristo estuviera hoy, ¿usted cree que lo podríamos ver? Vino Jesús, ¿y dónde está? Está en Nueva Zelanda, está en Austria, está en España. ¿Y nosotros qué? ¿Cuándo va a venir a Estados Unidos? Sí va a venir. ¿Y a dónde va a venir? A Washington, a Nueva York. ¿Va a venir a Los Ángeles? Sí. ¿Y dónde va a estar? En el Coliseo de Los Ángeles, en el Rose Bowl de Pasadena, donde caben 100,000 personas. Solo 100,000 lo pueden ver. ¿Y los demás qué? No lo podrían ver. Por eso fue que él dijo: os conviene que yo me vaya, porque si yo me voy físicamente, os enviaré al Espíritu Santo, el cual estará con vosotros. Ya no tenemos necesidad de gritar como gritaron los ciegos: Jesús, Jesús, hijo de David, Jesús. Ya no. Doble sus rodillas, levante sus manos y ahí está Jesús, para escucharle, para recibirle y para hacer su milagro. Como mis hermanas, unas mujeres de fe que me enseñaron a mí, porque yo me enfermé bien feo del estómago, me intoxiqué y yo sentía que me moría, porque uno de hombres es más exagerado que la mujer. Entonces sentía que me moría. Y yo les dije: llamen al hermano, un hermano que Dios lo usaba. Llamen al hermano. Y me dijeron mis dos hermanas: ¿qué hermano ni qué nada? Nosotros conocemos al mismo Jesús. Y vamos a orar. Y oraron y Dios me sanó en ese mismo momento por la fe de mis hermanas. Jesús estaba ahí. Es que no, tiene que ser el hermano Pedro. Si no es el hermano Pedro, no. Hermano, usted lo único que tiene que hacer es creer. Porque si el hermano Pedro Dios lo usa, es porque el hermano Pedro cree. Entonces, lo que nos falta a nosotros es creer. Ya no tenemos necesidad incluso de hacer romerías. Mire, una vez estuve en la Ciudad de México y yo iba caminando para la iglesia, y cuando vi, iban unos hombres con unos cuadros, pero en la espalda, de la Virgen. Otros llevaban canastas, otros llevaban otras cosas, unos en bicicleta. Iba en bicicleta con el tremendo cuadro. No, hermano, otros se arrodillan para llegar y caminan de rodillas para llegar al santuario. Usted no tiene que hacer eso, porque el Espíritu Santo está en medio de nosotros. Bendito sea su nombre, porque creemos en un Dios vivo, en un Dios real. Porque la realidad de Dios es una experiencia que se cree por la palabra, por la fe en Él. Y de esa manera entendemos que Dios está con nosotros. Pero ese Espíritu Santo, hermanos, es el que le da poder a la iglesia. Jesucristo le da la autoridad a la iglesia para predicar el evangelio, y el Espíritu Santo le da poder para predicar el evangelio. Por eso era necesario que viniera el Espíritu Santo. Por eso era necesario que Jesucristo se fuera físicamente.
para estar con nosotros de una manera personal y de una manera real. Jesucristo, cuando Jesucristo resucitó, reunió a los discípulos y en Juan capítulo 20, versículos 19 al 23, les dijo, ¿saben qué? Esta es su misión, tienen autoridad para declarar salvación a los perdidos. Eso está en Juan 20, del 19 al 23. Dice, cuando llegó la noche de aquel mismo día, el primero de la semana, estando las puertas cerradas en el lugar donde los discípulos estaban reunidos por miedo de los judíos, vino Jesús y puesto en medio les dijo, paz a vosotros. Y cuando les hubo dicho esto, les mostró las manos y el costado. Y los discípulos se regocijaron viendo al Señor. Entonces Jesús les dijo otra vez, paz a vosotros. Y como me envió el Padre, así también yo os envío. O sea, la misma autoridad con que el Padre envió al Hijo, con esa misma autoridad el Hijo nos envía a nosotros. Es una cosa muy tremenda, hermanos, entender que así como el Padre me envió, así yo os envío a vosotros. Versículo 22. Y habiendo dicho esto, sopló y les dijo, recibid el Espíritu Santo. A quienes remitieren los pecados les son remitidos, y a quienes se los retuvieres les son retenidos. Recibid el Espíritu Santo con la autoridad para declarar salvación a los perdidos. Y obviamente los que no lo reciban, pues ellos mismos están declarando su perdición. Pero es Jesucristo el que le otorga a la iglesia la autoridad para predicar. Yo no sé por qué tenemos miedo de predicar. El diablo no tiene miedo de llenarnos de sus mentiras y de sus engaños. El diablo no tiene miedo de predicarle a nuestros hijos acerca de cosas que no le agradan a Dios. El diablo no nos pide permiso para decirle las mentiras que nuestros hijos, tristemente algunos de ellos las creen. Y nosotros sí tenemos miedo de decirles que Jesucristo es nuestro Señor y nuestro Salvador, y que fuera de Él estamos camino al infierno. Tenemos miedo de decirle eso a nuestros hijos, y el diablo no tiene miedo de llevárselos al infierno a través de mentiras y engaños. Por eso es que Jesucristo nos da autoridad. Tenemos autoridad. Tenemos autoridad. Yo me acuerdo cuando mis hijos, yo les dije, nos vamos a reunir, vamos a hacer devocional. Otra vez devocional, si ya estuvimos en la iglesia. Pues aunque ya estuvimos como familia, nos vamos a reunir y vamos a ser ministrados para recibir la palabra de Dios. Así que se me sientan ahí. Va a llegar el día en que ya los hijos no le van a hacer caso, pero cuando sean hijos de dominio, usted tiene que tener autoridad. Porque el problema el día de hoy es que los hijos de 7 años ya dominan a los papás. No diga amén porque se va a quemar. Ay, mijito, ¿querés comer? ¿Tenés hambre, mijito? Lo que tú quieras. Y allá andan los hijos haciendo lo que quieren. ¿Por qué? Porque no hay autoridad de los padres. Pero cuando los padres se llenan de autoridad y de amor, porque saben que el bien es para sus hijos. Hijito, lo siento, pero en esta casa vamos a la iglesia. No hay excusa. Somos hijos de Dios. Por lo tanto, aunque no quieras ir, hijito, vas a ir. Porque Jesucristo tampoco quería morir en la cruz, pero murió por amor de nosotros. Hay que enseñarle a nuestros hijos con autoridad y con amor. Jesucristo entonces le da autoridad a la iglesia a través del Espíritu Santo. Pero también en Hechos 1:8, cuando vino el Pentecostés, dice, pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo, y me seréis testigos en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Recibiréis poder. ¿Para qué? ¿Para hablar en lenguas y andar saltando entre las bancas? ¿Para hablar en lenguas y andar dando vueltas en la iglesia? No.
para ser testigos en Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Para eso es el Pentecostés. Para eso son los dones. Ay, hermano, es que yo anhelo el don de profecía. Pues pídale a Dios para que le diga lo que le está pasando al pecador. ¿Aló? No, pues usted quiere decirlo en la iglesia para que todos sepan que usted es profeta. No. Pídale a Dios. Porque cuando usted le habla a una persona con un don o con autoridad de Dios, la persona no le queda o se humilla y se arrepiente o rechaza a Dios de una vez por todas. Yo he visto los dos extremos, pero hay que tener autoridad. Yo me cansé de predicarle a mis suegros. Y cada vez que venían a la iglesia yo predicaba. Ay, al final hago el llamado. Y mi suegra, hermanos, esa mujer era astuta. Cuando ya sabía, tipo los músicos, que iba a terminar el mensaje, ¡pum!, se salía. Ya decía, ya se me fue otra vez. Y así todo el tiempo que vivió. Un día con mi esposa estábamos en la casa de ellos, en la sala, y me dijo mi esposa, es tiempo de hablarles. Pues es tiempo. Y nos sentamos y empecé a hablarles con una autoridad. Y ¿saben qué? Ustedes se van a morir. ¿Y a dónde se van a ir? ¿Qué les espera? Y empecé a hablarles con autoridad, con dirección del Espíritu Santo. Hasta entonces entregaron su corazón al Señor. Pero hay que tener autoridad y hay que hablarles con autoridad. Por supuesto, con respeto. Usted no va a ir a la gente y primero la va a mandar al infierno y después le va a decir que acepte a Cristo. No. Con amor, después de haberles, ellos conocían nuestra vida, sabían nuestra vida, sabían que le estábamos hablando de algo que vivíamos, no de algo. Porque si usted le habla a un desconocido y de repente le dice, va a ir al infierno, un desconocido, ¿este qué? Ni lo conozco, ni sé cómo vive y me está mandando al infierno, ¿verdad? No. Hay cosas que usted puede hacer con las personas que conoce y que conocen su vida, y hay cosas que usted puede hacer con las personas que no conocen al Señor. Una vez hablando con una pareja de inconversos, Dios me reveló la condición de la mujer. Aparentemente ella era la mártir, ella era la que, porque el marido la había engañado, entonces ella era la mártir, pero Dios me reveló que la bandida, perdonen la expresión, era ella. No que ella le había fallado a él, sino que ella tenía un corazón y tenía una raíz de amargura en su corazón. Y Dios me reveló y le hablé de su raíz de amargura, y la mujer endureció más su corazón y se fue. Usted, cuando usted hable con autoridad, puede pasar una de dos: o la gente rechaza a Dios, o la gente acepta a Cristo como su Salvador. Esa es la realidad. Pero lo cierto es que Jesucristo nos dio autoridad. Tenemos una razón de ser como cristianos y como iglesia, y por eso la función del Espíritu Santo es guiar a los creyentes a la santificación, a vivir apartados del pecado y a estar cerca de Cristo. Pero también el Espíritu Santo nos da la autoridad y la capacitación a través del poder sobrenatural para cumplir esa misión. Tenemos el poder de Dios. La iglesia debe usar el poder de Dios, porque el Espíritu Santo mora en nosotros, mora en nuestras vidas. Como les explicaba en un servicio de derramamiento también, les explicaba que el Espíritu Santo no mora en nosotros porque seamos perfectos, sino si fuéramos perfectos no necesitaríamos al Espíritu Santo. Precisamente porque somos débiles y porque no somos perfectos es que mora el Espíritu Santo para guiarnos, para conducirnos, para llevarnos. No espere hasta que yo sea perfecto y sea santo, va a morar el Espíritu Santo. No, el Espíritu Santo ya mora en ti. Si ya recibiste a Cristo en tu corazón, el Espíritu Santo
Solo falta que le abras camino, que le abras la puerta, que lo dejes actuar, porque Él te quiere llevar, Él te quiere gobernar, Él te quiere dirigir y te quiere dar poder para que seas de testimonio para otros. ¿Qué es lo que nosotros tenemos que hacer? Entregarle nuestra vida a Dios para que la dirija. Como creyentes debemos terminar de entregarle nuestra vida a Dios para que Él la dirija, y a la vez pedirle que nos dé, que nos llene con su poder para cumplir la misión que tenemos. Ok, tengo una misión. Es como cuando usted lo llevan a un trabajo, usted no sabe nada de ese trabajo, pero ¿qué le queda? Necesita dinero. No le queda más: Señor, ayúdame a aprender esto que no sé. Y ahí a tientas empieza a aprender. A mí me pasó. O no me diga usted que no le pasó la primera vez, cuando lo pusieron a desarrollar algo que no sabía. Bueno, yo nunca he evangelizado, pues ahora lo voy a hacer. ¿Aló? ¿Por qué? Porque soy hijo de Dios, porque es mi misión en esta tierra y porque tengo la autoridad y el poder del Espíritu Santo. Póngase de pie.